La película Godzilla vs. Kong está repleta de referencias a mucho de lo que venimos hablando en este canal. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir Hollywood? ¿O se trata de solo una ridiculización más sobre el tema por parte de ellos? Vamos a analizarla. No voy a spoilear, así que no se preocupen. La película está repleta de mensajes. Hollywood nos sigue entregando verdades disfrazadas de ficción para seguir ridiculizando temas importantes, como por ejemplo el portal o pasaje a las otras tierras que se encuentra en la Antártida. Las similitudes entre la película Godzilla vs. Kong y la operación High Jump de Richard Burt y obviamente la historia de William Morris se encuentran a lo largo de toda la película. La historia comienza con Kong representando a los titanes o gigantes dentro de una tierra creada bajo un domo o cielo holográfico, como vemos en las imágenes, llegando a romper parte del mismo donde se ve la parte real detrás de dicho cielo domo. La operación High Jump, liderada por Richard Burt y que ya comentamos en este canal anteriormente, que voy a dejar el link en la descripción, fue una expedición militar con más de 5.000 hombres y dotados de armamento especial a la Antártida en 1946 y 1947, que planeaba derrotar a los gigantes o titanes del sur. La misma estaba planeada a durar meses o incluso más, y donde solo duró semanas, volviendo no solo derrotados, como indica la prensa sudamericana luego de declaraciones del contraalmirante Richard Burt, sino que fue aplastada por una fuerza desconocida. Aclaro, desconocida por la mayoría de nosotros, no por ellos que fueron enviados justamente para dicha misión. Los custodios enviaron a Richard Burt con sus hombres con tecnología para derrotar a los gigantes del sur. En la película vemos representada dicha batalla entre los barcos cuando se dirigían a la Antártida, donde los mismos son arrasados fácilmente por dichas fuerzas pasando el anillo antártico. Al finalizar dicho enfrentamiento entre este reptil gigante representando a los custodios y los titanes, se dirigen a la Antártida en busca de un portal que los conduzca a la tierra hueca, o mejor dicho, a las otras tierras. Otra vez se referencia al continente congelado, como ellos lo llaman, como un lugar especial que conecta a las otras tierras u otros continentes más allá. Al pasar por allí se encuentran todo tipo de animales mitológicos, titanes y variedad de flora diferente, obviamente, a la conocida en nuestras tierras. También es encontrada la tierra de los gigantes. El Uroboros sigue siendo también referenciado como centro de poder, la serpiente que se muerde la cola, que representa los ciclos eternos de la vida y la muerte, queriendo hacer referencia quizá a los ciclos del reseteo que sufre la humanidad constantemente a lo largo de su historia, y la conexión con los gigantes y los custodios en esta guerra que parece ser también eterna. ¿Qué papel juega la humanidad entre dicho conflicto? La conexión de los gigantes con la humanidad es más antigua de lo que imaginamos. En la Biblia, por ejemplo, tenemos la siguiente referencia en base a los gigantes o seres distintos en la tierra en el Viejo Testamento. En el Génesis 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Los Nephilim, en hebreo gigantes, según se recoge en el Génesis 6, existían en la tierra por aquel tiempo. Y dice lo siguiente también: por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. La Biblia también hace mención a lo siguiente, dice: hubo una batalla más en Gat, en la que se halló un hombre de alta talla que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 en todo, que descendía también de Rafa.
Para la Biblia, la raza de los gigantes desapareció con el diluvio, pero al parecer uno de ellos se salvó. La leyenda nos cuenta que al no caber en el arca de Noé se montó a horcajadas sobre ella. El gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. También tenemos obviamente clara referencia en Tartaria, la Gran Tartaria, del cual voy a dejar el link en la descripción para el que quiera mirarlo. Todo lo que se refiere a la Gran Tartaria y su tecnología y por qué fueron aniquilados por los custodios. Hallazgos por todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, en una gruta de Atihueca, cerca de Manglis, en la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos de hombres que medían entre 2,83 metros. Estos presentaban 6 dedos en sus extremidades. Otros hallazgos científicamente admitidos son el gigante de Java o Java en el sur de China y el gigante de China meridional. El primero con una antigüedad de medio millón de años y el segundo también con 6 dedos en sus extremidades. En Chenini, Túnez, se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían más de 3 metros. Transvaal, en Sudáfrica, es otro ejemplo. Un esqueleto de fósil humano de 5,18 metros de alto fue desenterrado en 1956 en Gargayan, Filipinas. En Norteamérica, en el condado de Bradford, Pensilvania, en 1880 fueron encontrados en un túmulo sepulcral esqueletos humanos cuyos cráneos mostraban unos cuernos de 5 centímetros encima de los arcos ciliares. La altura promedio de los esqueletos era de aproximadamente 2,13 metros. Su antigüedad se calculó en 800 años. Algunos de estos huesos serían enviados al American Investigating Museum de Filadelfia, de donde parece que desaparecieron misteriosamente. Continuando en Estados Unidos, Glen Rose, Texas, en el lecho del río Paluxy, se hizo un gran descubrimiento paleontológico. Se pusieron al descubierto huellas gigantes de pisadas de 54,61 centímetros de largo por 13,97 centímetros de ancho, pertenecientes a un homínido. Los geólogos concluyeron que el lecho del río correspondía a terrenos del Cretácico a fines de la era Mesozoica. El antropólogo alemán Lars Kohl halló asimismo en 1936, a orillas del lago Elgassi de África Central, huesos pertenecientes a individuos enormes, una comunidad de diferente etnia quizás. A 6 kilómetros de Safita, en Siria, los arqueólogos hallaron hachas de mano de 3,8 kilogramos. En Ain Fritiza de Marruecos Oriental también se descubrieron picos de 32 por 22 centímetros y 4,2 kilogramos de peso. Más recientemente y en Marruecos también se han hallado en una cueva de la región de Nador, en el norte del país, restos de 3 esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida de gigantes. Se trata de una zona próxima a las míticas columnas de Hércules, considerada patria del bíblico gigante Goliat. Ciudad megalítica de Lixus, antigua Libia, se encontraron restos humanos de esqueletos de Homo sapiens con edades comprendidas entre los 10 y 12 años y una antigüedad de 20.000 años. Los esqueletos miden aproximadamente 2,25 metros de altura. La historia oculta de la humanidad sangre.